Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas. Estamos aquí para hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, y probablemente el de muchos de ustedes que siguen de cerca a estas dos grandes estrellas. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en los recientes y polémicos rumores que envuelven a una de las parejas más queridas y admiradas, a Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya. Como saben, Atay y Şerinay son nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento. Ambos son talentos innegables con carreras impresionantes que han cautivado a millones de seguidores a nivel internacional. Han protagonizado juntos éxitos televisivos que todavía recordamos con cariño, y por eso, su relación siempre ha sido un foco de atención constante. La noticia de una posible separación, y más aún con el tinte polémico que algunos rumores están aportando, es algo que no podemos dejar pasar por alto. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, analizar las pistas que circulan y, por supuesto, mantener siempre un tono respetuoso ante la vida privada de estas figuras públicas que tanto admiramos. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. De esta manera, no se perderán ninguna de nuestras dosis diarias de chismes jugosos, análisis profundos y las últimas noticias del entretenimiento que hacen vibrar al mundo. ¡Vamos allá! Pues bien, la noticia que ha estallado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos es que Atay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya, esta pareja que muchos consideraban sacada de un cuento de hadas moderno, podrían estar atravesando una crisis. Y no una crisis cualquiera, sino una que viene cargada de rumores que, francamente, son bastante jugosos y para algunos escandalosos. Se habla de todo, de terceros en discordia que amenazan la estabilidad de la relación, de celos que corroen los cimientos, de diferencias irreconciliables que parecen insalvables. Los detalles son por ahora difusos y provienen de fuentes que, como suele suceder en estos casos, prefieren mantenerse en el anonimato, lo que por supuesto, aumenta el misterio y la especulación entre la legión de fans. Uno de los rumores más persistentes y que ha causado mayor revuelo en las últimas semanas es la supuesta aparición de una tercera persona en la vida de Atay Ulusoy. Se habla de una actriz con la que supuestamente habría estado trabajando en un proyecto reciente, y de una supuesta conexión que habría ido más allá de la pantalla. Por supuesto, este tipo de especulaciones son el pan de cada día en el mundo del cine y la televisión, donde las dinámicas entre actores pueden ser intensas y, a menudo, las líneas entre la ficción y la realidad se difuminan. Sin embargo, la intensidad y la frecuencia con la que se ha ventilado este rumor en particular ha puesto a muchos a pensar si hay algo de verdad detrás de estas afirmaciones. Podría ser que la química vista en pantalla, esa chispa que enamoró a tantos, se haya trasladado a la vida real, creando una tensión insalvable en su relación con Şerinay. Es una pregunta que resuena con fuerza en la mente de sus seguidores. Por otro lado, también se han filtrado versiones que apuntan a problemas de comunicación y a diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales y sus planes de futuro. Se dice que ambos se encuentran en momentos muy diferentes de sus carreras, con ambiciones y prioridades que, al parecer, ya no se alinean de la misma manera. Atay, por ejemplo, ha estado explorando nuevos horizontes, incluyendo proyectos internacionales que lo han llevado a recorrer el mundo y a trabajar en producciones de gran envergadura. Esta búsqueda de nuevas experiencias y horizontes podría haber generado una distancia física y emocional. Şerinay, por su parte, también es una actriz sumamente ambiciosa y con una agenda que suele estar muy apretada, llena de compromisos y proyectos que demandan su atención. Podría ser que la falta de tiempo compartido, la distancia y la presión constante de sus exitosas carreras hayan empezado a minar los cimientos de su relación. Es una posibilidad muy real y lamentablemente común en el vertiginoso mundo del estrellato. Pero eso no es todo. Como si fuera poco, hay quienes sugieren que las diferencias de personalidad, que al principio tal vez se complementaban a la perfección, ahora se han convertido en un obstáculo insalvable. Se habla de que uno es más introvertido y el otro más extrovertido, o de que tienen formas muy distintas de gestionar el estrés, la fama y las presiones inherentes a sus profesiones. Estas pequeñas grietas en la convivencia, si se alimentan y se magnifican, pueden terminar por convertirse en fracturas difíciles de reparar, erosionando la confianza y la comprensión mutua. Es importante recordar y recalcar que hasta el momento, ni Atay Ulusoy ni Şerinay Sarıkaya han emitido un comunicado oficial que confirme o desmienta estas informaciones que circulan sin cesar.
Y es precisamente esa falta de declaraciones públicas, ese silencio deliberado, lo que alimenta aún más la especulación y la incertidumbre. Los fans, como era de esperar, están divididos, algunos defienden a capa y espada a la pareja, convencidos de que se trata de simples rumores malintencionados o de una estrategia mediática, mientras que otros, basándose en las pistas que creen percibir en sus redes sociales, como la aparente ausencia de fotos juntos, la disminución de sus interacciones públicas y el silencio virtual, creen firmemente que algo está sucediendo y que la crisis es inminente. Hemos notado que en sus perfiles de redes sociales, las publicaciones conjuntas se han vuelto escasas, casi inexistentes, y las interacciones públicas, que antes eran frecuentes y demostraban su cercanía, han disminuido notablemente. Para muchos, este es un indicio claro y contundente de que algo no va bien en la relación. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo de las celebridades, a veces hay estrategias de privacidad muy bien definidas, o simplemente momentos en los que deciden mantener su relación fuera del ojo público, protegiendo su espacio íntimo de la vorágine mediática. No podemos tomar cada detalle, cada silencio, como una prueba irrefutable de una crisis o una separación. La interpretación de las redes sociales puede ser engañosa. Los rumores polémicos, como los que rodean a esta querida pareja, a menudo se magnifican y se distorsionan hasta límites insospechados. La prensa del corazón, en su incansable afán por conseguir exclusivas jugosas y titulares impactantes, puede llegar a inventar, exagerar o manipular situaciones para crear una narrativa que venda. Es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos, verificar las fuentes y no dar por sentado todo lo que se publica en los medios. A veces lo que parece una crisis mayúscula, un drama digno de telenovela, no es más que una etapa difícil, un bache en el camino, algo que muchas parejas, famosas o no, atraviesan en algún momento de su vida. Y aquí es donde entra la parte más delicada y a la vez más importante de este asunto, la privacidad. Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya son artistas que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, personajes que han marcado nuestras vidas, pero son también personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias batallas internas y sobre todo, su derecho inalienable a la intimidad. Por mucho que nos duelan estas noticias, por mucho que nos intrigue su desenlace, debemos recordar siempre que no tenemos derecho a invadir su espacio personal, a juzgar sus decisiones o a especular sobre aspectos que solo a ellos conciernen. Lo que suceda entre ellos, si es que algo está sucediendo realmente, es algo que solo ellos dos pueden decidir y compartir, si así lo desean, con el mundo. Hemos visto cómo otras parejas de famosos, íconos de sus respectivas industrias, han pasado por crisis similares, por momentos de tensión y duda. En algunos casos, han logrado superar estas dificultades y salir fortalecidas de ellas, demostrando la resiliencia de su amor y su compromiso. En otros, lamentablemente, la relación ha llegado a su fin, marcando el final de una era para sus seguidores. El tiempo, ese juez implacable, dirá cuál será el destino final de Aatay y Serine. Lo que sí podemos hacer como seguidores leales y admiradores de su talento es enviarles energía positiva, desearles lo mejor en sus caminos, ya sea que decidan continuar juntos y superar esta etapa, o tomar caminos separados y encontrar la felicidad en solitario. Y sobre todo, debemos seguir valorando su inmenso talento artístico, su dedicación a su profesión y las joyosas experiencias que nos brindan a través de su trabajo. Ahora, para resumir un poco lo que hemos discutido en este análisis profundo, los rumores que sacuden los cimientos de la relación de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya giran en torno a una posible separación, avivados por especulaciones de terceros en discordia que amenazan su vínculo, diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales y personales, y una aparente disminución en su visibilidad pública conjunta que ha despertado las alarmas. Si bien la falta de declaraciones oficiales deja mucho espacio para la conjetura y la imaginación, es crucial recordar la importancia fundamental de respetar su privacidad y no emitir juicios precipitados. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya ayudado a comprender la magnitud de estos rumores, el contexto en el que se están moviendo y las diversas interpretaciones que se les pueden dar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores que circulan? ¿Son simplemente especulaciones mediáticas sin fundamento? ¿Qué mensaje o deseo le enviarían a Aatay y Serine en estos momentos de incertidumbre? Por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus reflexiones, sus análisis y debatir con ustedes.
Su opinión es sumamente valiosa para nosotros y para la comunidad vibrante de nuestro canal. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado útil y entretenido, y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, familiares y colegas que también siguen de cerca a estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes, análisis reveladores y todo lo que sucede en el fascinante universo del entretenimiento. Un abrazo fuerte y lleno de energía positiva para todos ustedes. Adiós.